Soy la doctora Isela Rodríguez, dirijo el Banco de Semillas de la FESI UNAM. En este momento nos encontramos en Huatusco, en Las Cañadas en particular, y vamos a realizar la colecta de semillas para la conservación, que es una de las bases importantes del proyecto. Ya hemos revisado dentro del bosque las poblaciones que nos pueden servir para la colecta de semillas. Aquí tenemos una especie que es parte del listado del proyecto, que se llama Palicurea padifolia. Está en el momento de producción de frutos muy maduros, que es justamente como los buscamos a la hora de hacer las colectas de semillas, porque es el momento en el que las semillas están en perfecto estado para ser recolectadas y conservadas. Aquí tenemos el fruto maduro, del cual extraje una semilla entera y luego corté una semilla para asegurarme que esté perfectamente madura y sana. El interior de la semilla se ve blanco. Una vez que encontramos y colectamos semillas de al menos 10, 15, de preferencia 30 individuos, las semillas se colocan en una bolsa de papel o de tela para evitar que se rompa por la humedad. Todas las plantas que se colecten se mezclan en una sola bolsa, a la que se le anotan todos los datos de colecta, el nombre del colector, el número de colecta, el sitio donde se recolectó, la fecha, y si conocemos la familia y la especie. Adentro de la bolsa se coloca una etiqueta de colgar que nos garantice que no vamos a perder el número de la colección. Lo que tenemos que hacer es colectar un ejemplar de herbario. Una vez que recolectamos 3 trozos, vamos a poner en un periódico acomodado entre cartones. Esto con el fin de que se vaya haciendo plano, que se vaya secando. Se coloca el ejemplar, se le pone también una etiqueta, se cierra el periódico y ese mismo dato del colector y número de colecta se anota en el periódico para no perder información. Se hace un paquete con todo el material que tenemos recolectado, se cierra y entonces tenemos el material completo. The data that we collect when we're here in the field is essential. We're in an area that has very high rainfall and is vulnerable to climate change. And it's important that every collection we make has the slope, the location, the latitude, longitude, the altitude, the soil type, all documented for the future research. Then the seed is available for banking. That's the long-term preservation of seed at minus 20 degrees Celsius. The seed collections are divided and 50% is placed in the UNAM and 50% is duplicated at our Millennium Seed Bank in England, where we have access to a range of extra techniques, and we have a global collection of seed, and we can compare the physiology, the behavior of those seeds with other seeds from around the world. El Banco de Semillas de la UNAM lo que hace en este proyecto es el componente de conservación. Conservar una muestra de cada una de las especies nativas mexicanas para que nosotros podamos tener un resguardo, un respaldo de esas muestras, de esas especies, y en caso necesario poder reforestar, reintroducir y entonces regresar las especies a su ambiente si es que estas han desaparecido. De esta manera traemos los ejemplares de herbario del campo. Les pusimos un par de cartones para mantenerlos planos y metimos las plantas en periódico para que se fueran secando. Cuando llegan aquí al laboratorio, lo que hacemos es ponerlos en prensas de madera con cordones muy apretados y separar cada una de las plantas con un cartón corrugado para que este permita que se libere todo el agua y el material se seque con ayuda de calor, básicamente focos. Una vez que las plantas han sido secadas, lo que nosotros obtenemos es un ejemplar plano y completamente seco, que ya no puede ser atacado por hongos, por bacterias, porque ya no tiene humedad. Cuando los ejemplares forman parte ya de un herbario formal, lo que hacemos es montarlos en cartulinas, poner
todos los datos asociados de la colección y ponerlos en papel especial para protegerlos y luego se guardan en un herbario cualquiera que este sea. Aquí tenemos un herbario del Banco de Semillas. Con la muestra de semillas que trajimos del campo, que viene con todos los datos de colecta anotados, las colecciones se vacían en cajas, pero siempre van acompañadas de sus etiquetas para que siempre tengamos claro de qué especie se trata. Después de este paso, lo que viene es la limpieza. Vamos a quitar todas las cubiertas de los frutos cuando las colectamos con frutos, desechamos y nos quedamos solamente con las semillas. Vamos a limpiar todas las colecciones hasta conseguir que la muestra sea perfectamente homogénea y solo tenga semillas viables y en buen estado. El proceso de limpieza de las semillas es en un 80-90% manual y entonces van a quitar el resto de hojas, que por ejemplo en este caso está aquí, y van a ir abriendo uno por uno los frutos para sacar las semillas limpias. Y lo que están haciendo es simplemente sacar las semillas del fruto sin importar si están llenas o vacías. Sin embargo, uno de los únicos aparatos que nos ayudan a manejar la limpieza de manera ya menos manual y nos la facilita de alguna manera es una sopladora como esta. Lo que hace es sacar una columna de aire que simplemente separa por peso las semillas vacías de las semillas llenas o las basuritas de las semillas, ya sea que sean ligeras las semillas y queden arriba o que sean pesadas y queden abajo, pero de las dos maneras funciona porque las separa. Una vez que tenemos la muestra de semillas limpia, necesitamos saber cuántas semillas hay en esta muestra, cuántas quedaron después del proceso de limpieza. Lo que tenemos que hacer es pesarlas. Tomamos 5 muestras de 50 semillas cada una y lo que hacemos es pesar cada una de las 5 submuestras. Los datos se colocan en una etiquetita que va a ir en el interior de la muestra limpia de semillas y una vez que se han pesado las 5 submuestras, entonces procedemos a pesar toda la muestra junta. Las pruebas de corte se realizan en las semillas limpias. Cuando la muestra está perfectamente limpia, lo que se hace es tomar 20 semillas de cada muestra y estas se cortan y se colocan bajo el microscopio. La intención es observar en estas 20 semillas cortadas cuántas de ellas están llenas, cuántas tienen el embrión aparentemente sano, que no tengan parásitos, que no vayan a estar vacías, porque si ese fuera el caso, que hubiera muchas semillas en ese estado, se tiene que regresar la muestra a limpieza. Si las 20 semillas están en buen estado o una buena parte, al menos el 90% están en buen estado, entonces nosotros podemos considerar la muestra limpia. Los datos de las 20 semillas observadas se anotan en este formato y con esto concluimos la prueba de corte. Una vez que la muestra de semillas está completamente limpia, vamos a separar 100 semillas de la muestra que van a ser utilizadas en las pruebas de calidad, específicamente en las pruebas de germinación. Esas se ponen todos los datos nuevamente y se guardan en este sobre y se mantienen separadas. La muestra completa y limpia, se pasan todos los datos, se ponen al interior las etiquetas de colgar de las que ya habíamos hablado y se coloca también en el interior esta etiquetita en la que van los datos de la prueba de corte. Una pequeña muestra de las semillas que no están viables, de las semillas que no van a servir para el proceso de conservación, se guardan en un frasquito con etiqueta y con todos los datos y se guardan en la colección histórica. Con el sobre de 100 semillas para germinación que hemos separado de la muestra limpia y completa, vamos a elaborar 3 réplicas de 20 semillas cada una, es decir, vamos a tomar 60 semillas de aquí y vamos a sembrarlas para tratar de analizar la viabilidad real de las semillas. Lo que hacemos es poner una caja de Petri con todos los datos de la especie que estamos trabajando. Se pone un círculo de papel filtro que se va a mantener húmedo para que las semillas puedan germinar y se colocan las 20 semillas de la primer submuestra de manera que se riegan y luego se procede a cerrarlas, de tal manera que las 3 réplicas
se meten a la germinadora y entonces podemos hacer un análisis diario de cómo va avanzando el proceso de germinación de las 60 semillas que estamos evaluando. Cuando nosotros estamos seguros de que nuestra muestra está limpia y sana, entonces pasan a deshidratación final. Esto se hace en un cuarto especial con temperatura y humedad controladas. Una vez que nosotros tenemos las muestras deshidratadas, lo que podemos hacer ahora es meterlas en contenedores para que sean selladas y sean congeladas a menos 20 grados a largo plazo. La forma en la que se conservan las semillas es en frascos, con todos los datos asociados, una etiqueta en el interior perfectamente sellados para que no ingrese humedad, o bien en bolsas. Estas bolsas son bolsas aluminizadas que se cierran, no al vacío, pero se cierran por calor, y también van acompañadas de todos sus datos de colecta. Y de esa manera se conservan sin ningún problema.